Un hombre de manos encallecidas por el sol y los libros escribe una carta a su esposa embarazada. No sabe si volverá a verla. No sabe si su hijo nacerá huérfano. Esa carta, hoy, todavía nos rompe el corazón. Su nombre es Miguel Hernández Gilabert. Nació pobre, casi sin escuela, entre cabras y rebaños de la huerta murciana. Nadie hubiera apostado un céntimo por él. Y sin embargo, terminaría siendo una de las voces más desgarradoras de la literatura española del siglo XX. Su historia no es la de un héroe perfecto. Fue un hombre con contradicciones, con miedos, con errores humanos profundos. Amó con desesperación, luchó con convicción, y pagó un precio que todavía hoy resulta difícil de asimilar. Esta es esa historia, sin filtros ni idealizaciones baratas. Corría el año 1910 cuando Miguel llegó al mundo en Orihuela, provincia de Alicante. Su padre, tratante de ganado, veía en él únicamente a un futuro pastor. La poesía, para aquel hombre austero, era cosa de vagos, no de quien debía cuidar cabras cada amanecer. Desde niño, Miguel llevaba al rebaño a pastar mientras escondía libros bajo el brazo. Leía a escondidas, entre piedras y matorrales, robándole horas al trabajo físico. Aquella doble vida, entre el varo de la huerta y los versos que memorizaba, marcaría para siempre su forma de escribir. Solo pudo estudiar hasta los 14 años. Su educación formal terminó ahí, abruptamente, por necesidad económica familiar. Pero lo que le faltó en aulas lo compensó con una voracidad lectora casi obsesiva, devorando clásicos españoles en la biblioteca del Casino de Orihuela. Fue en esa biblioteca donde conoció a Ramón Sige, un joven intelectual que se convertiría en su amigo más profundo. Juntos discutían poesía, filosofía, religión, durante horas interminables. Esa amistad marcaría uno de los poemas más desgarradores jamás escritos en español, aunque eso vendría después, envuelto en tragedia. Miguel comenzó a escribir versos influenciados por Góngora, por el siglo de oro español. Sus primeros poemas eran barrocos, complejos, casi imposibles de creer que salieran de un pastor autodidacta. Algunos críticos de Madrid, al conocer su origen, simplemente no podían creerlo. En 1931 decidió viajar a Madrid buscando reconocimiento literario. Llegó con poco dinero, una maleta y una ambición desmedida. La capital lo recibió con indiferencia, con puertas cerradas, con noches durmiendo en parques y estaciones porque no tenía donde caer muerto. Regresó derrotado a Orihuela, pero no rendido. Ese fracaso inicial forjó en él una determinación que pocos esperaban de un muchacho de pueblo. Volvería a Madrid, esta vez con un poemario bajo el brazo que cambiaría completamente su destino literario. Fue entonces cuando conoció a Josefina Manresa, una joven costurera de Orihuela. El amor que sintió por ella fue instantáneo, arrollador, casi desesperado en su intensidad. Le escribió cartas de una belleza devastadora que hoy se estudian como piezas maestras del amor epistolar español. Pero España, en esos años, se resquebrajaba silenciosamente por dentro. Las tensiones políticas crecían como una tormenta que nadie quería nombrar en voz alta. Miguel, todavía ajeno a la magnitud de lo que se avecinaba, seguía escribiendo poesía sobre pastores, amores y la tierra que tanto conocía. Nadie podía imaginar entonces lo que estaba a punto de desencadenarse. Ni Miguel, ni Josefina, ni Ramón Sige, ni España entera. En apenas unos años, aquel pastor poeta se vería obligado a elegir un bando, a empuñar un fusil, y a escribir versos que le costarían literalmente la vida. Lo que ocurrió después cambiaría todo para siempre. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal. Octubre de 1934. Miguel Hernández camina por las calles de Madrid con un manuscrito bajo el brazo que llevará por título El rayo que no cesa. No lo sabe todavía, pero ese libro lo consagrará como poeta. Tampoco sabe que, apenas 2 años después, la guerra le arrebatará a su mejor amigo. En Madrid, Miguel entró en contacto con los círculos literarios más influyentes de España. Conoció a Pablo Neruda, a Vicente Aleixandre, a la flor y nata de la llamada generación del 27. Aquel pastor de Orihuela, sin estudios formales, se codeaba ahora con las mentes más brillantes del país. Pero Madrid también lo cambió políticamente. Neruda, comunista convencido, ejerció una influencia decisiva sobre el joven Miguel. Poco a poco, aquel muchacho que había crecido entre creencias católicas tradicionales comenzó a virar hacia posiciones de izquierda cada vez más firmes y comprometidas. Este giro ideológico no fue sencillo ni cómodo. Su amigo Ramón Sige,
profundamente católico y conservador, observaba con creciente preocupación aquella transformación. Las cartas entre ambos, antes llenas de complicidad literaria, empezaron a tensarse con discusiones sobre religión, política y el rumbo de España. El 17 de julio de 1936 estalló la Guerra Civil Española. El país se partió en dos mitades irreconciliables, hermano contra hermano, vecino contra vecino. Miguel, sin dudarlo demasiado, se alistó en las milicias republicanas, convencido de que aquella era una lucha por la justicia social. Se incorporó como comisario político y también como soldado activo en el frente. Combatió en Madrid, en Jaén, en distintos puntos calientes de la contienda. Pero nunca dejó de escribir, incluso entre trincheras, incluso con el sonido de las bombas retumbando cerca de su cuaderno. Mientras tanto, en diciembre de 1935, había ocurrido algo devastador. Ramón Sige, su amigo del alma, había muerto repentinamente de una peritonitis mal atendida. Miguel no pudo llegar a tiempo al entierro, y esa ausencia lo perseguiría como una culpa imposible de aliviar. De ese dolor nació Elegía a Ramón Sige, uno de los poemas más desgarradores jamás escritos en lengua española. Sus primeros versos, cargados de rabia y amor fraternal, todavía hoy provocan escalofríos a quien los lee en voz alta por primera vez. Lo trágico es que la muerte los había separado justo cuando la vida ya los había distanciado políticamente. Miguel nunca pudo reconciliar del todo aquella ruptura ideológica con su amigo antes de perderlo para siempre. Ese poema fue, en el fondo, una disculpa que llegó demasiado tarde. En 1937, en plena guerra, Miguel se casó con Josefina Manresa. La boda fue sencilla, casi improvisada, robada entre permisos militares y el caos generalizado del conflicto. Poco después, Josefina quedó embarazada de su primer hijo, en medio de un país que se desangraba lentamente. Miguel escribía cartas constantes desde el frente, mezclando ternura desbordante con el horror cotidiano de las trincheras. En una de ellas, describía el hambre que pasaba Josefina en la retaguardia con palabras que todavía duelen leer. La guerra no perdonaba a nadie, ni siquiera a los poetas enamorados. Su primer hijo, Manuel Ramón, nació en diciembre de 1937. La alegría duró apenas 10 meses. El bebé murió de gastroenteritis y desnutrición severa, víctima silenciosa de una guerra que devoraba también a los más inocentes. Miguel quedó destrozado, aunque siguió escribiendo, porque escribir era lo único que le quedaba. La guerra se acercaba a su final, y con ella se acercaba también el destino de Miguel Hernández. España estaba a punto de caer bajo el franquismo. Y aquel pastor convertido en poeta de trinchera estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso a ojos del nuevo régimen, un símbolo. Lo que vendría después sería la parte más oscura de toda su historia. Marzo de 1939. Miguel Hernández podría haber cruzado la frontera hacia Francia, como tantos otros republicanos que huían del avance imparable de las tropas franquistas. Tenía la oportunidad frente a sus ojos. Y sin embargo, decidió regresar a España. Esa decisión sería el error que marcaría el resto de su corta vida. Para entender ese momento hay que retroceder unos meses. Con la derrota republicana ya casi inevitable, miles de personas comprometidas con la República buscaban desesperadamente cómo escapar de la represión que se avecinaba. Miguel, sin embargo, sentía una lealtad profunda hacia Josefina y hacia España que pesaba más que el instinto de supervivencia. Cruzó la frontera portuguesa en un primer intento de escapar hacia el exilio. Pero fue detenido por la policía de Salazar, aliada del franquismo naciente, y entregado directamente a las autoridades españolas. Aquel primer arresto, en mayo de 1939, fue apenas el comienzo de una pesadilla que se prolongaría durante años. Lo trasladaron a la prisión de Torrijos en Madrid. Las condiciones eran inhumanas, hacinamiento extremo, hambre constante, enfermedades que se propagaban sin control entre los reclusos. Miguel, acostumbrado a los campos abiertos de Orihuela, se encontraba ahora encerrado entre muros fríos y húmedos. Sorprendentemente, logró salir en libertad provisional gracias a gestiones de amigos y a cierta ambigüedad burocrática del nuevo régimen. Fue un respiro breve, casi cruel en su brevedad. Miguel decidió entonces viajar hacia Orihuela para reencontrarse con Josefina, en lugar de aprovechar aquella libertad para huir definitivamente del país. Ese viaje a Orihuela resultó ser la trampa final. Fue detenido nuevamente, esta vez de forma definitiva, delatado según algunas versiones por antiguos conocidos del pueblo que ahora simpatizaban con el franquismo. La libertad que había probado apenas unas semanas se esfumó para siempre entre rejas.
Comenzó entonces un periplo carcelario devastador: Madrid, Palencia, Alicante. Miguel pasó de prisión en prisión, cada una más deteriorada que la anterior. En cada traslado perdía peso, perdía salud, perdía pedazos de aquella vitalidad campesina que lo había definido desde niña. Fue condenado a muerte en un juicio sumarísimo, prácticamente sin garantías procesales reales. El cargo: adhesión a la rebelión, por su participación activa en el bando republicano durante la guerra. Aquel pastor que solo quería escribir sobre la tierra y el amor, ahora enfrentaba un pelotón de fusilamiento. La sentencia generó una ola de gestiones desesperadas entre intelectuales y personas influyentes, incluso algunas cercanas al propio régimen franquista. Sorprendentemente, la pena de muerte fue conmutada por 30 años de prisión. Miguel se salvó del fusilamiento, pero lo que le esperaba dentro de aquellas cárceles sería, en muchos sentidos, igual de letal. Durante su cautiverio, Miguel jamás dejó de escribir. Componía versos en trozos de papel higiénico, en cajetillas de tabaco vacías, en cualquier superficie que encontrara disponible. La escritura se convirtió en su última forma de resistencia, en el único territorio libre que el franquismo no podía arrebatarle. Mientras tanto, su salud se deterioraba peligrosamente. Las condiciones insalubres de las prisiones franquistas, sumadas a la desnutrición crónica, comenzaron a manifestarse en su cuerpo de formas alarmantes. Una tos persistente, fiebres recurrentes, un cansancio que no desaparecía ni con el descanso, anunciaban algo mucho más grave. Josefina viajaba cuando podía para visitarlo, llevándole noticias del hijo que había sobrevivido, nacido después de la muerte del primero. Miguel, entre rejas, escribía nanas desesperadas dedicadas a ese niño que apenas conocía. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que el tiempo que les quedaba juntos se contaba ya en meses. Lo que estaba incubándose en su cuerpo cambiaría todo de forma irreversible. Prisión de Ocaña, Toledo, 1941. Miguel Hernández tose sangre sobre un pañuelo raído mientras intenta terminar un poema. Los médicos de la prisión ya lo saben, aunque tardarán en decírselo abiertamente. Lo que crece dentro de sus pulmones no tiene vuelta atrás, y el régimen que lo encarceló no moverá un dedo para salvarlo. La tuberculosis, enfermedad que se cebaba con especial crueldad en las cárceles españolas de posguerra, había encontrado en Miguel un huésped perfecto. Años de hambre, hacinamiento y frío extremo habían debilitado su organismo hasta el límite. Su cuerpo de antiguo pastor, antes fuerte y curtido por el sol, se consumía ahora entre toses y sudores nocturnos. Fue trasladado varias veces entre distintas prisiones, un peregrinaje administrativo que agravaba todavía más su estado. Cada traslado significaba días de viaje en condiciones penosas, sin atención médica adecuada, sin el reposo que su cuerpo desesperadamente necesitaba. El sistema penitenciario franquista no estaba diseñado para curar, sino para castigar hasta el final. Josefina, mientras tanto, sobrevivía en Orihuela con recursos mínimos, cuidando al hijo pequeño de ambos. Las cartas entre ellos seguían llegando, cada vez más cargadas de una ternura desesperada. Miguel le escribía versos de amor incluso mientras la fiebre le quemaba por dentro, incluso cuando apenas podía sostener el lápiz entre los dedos. Uno de esos poemas, Nanas de la Cebolla, nació de una carta real que Josefina le envió. En ella le contaba que solo tenía pan y cebolla para alimentarse. Miguel transformó esa miseria cotidiana en uno de los poemas de cuna más hermosos y desgarradores jamás escritos, dedicado a un hijo que crecía entre privaciones. Intelectuales de renombre, incluso algunos con simpatías franquistas, intentaron gestionar mejores condiciones médicas para él. Hubo peticiones, cartas, súplicas dirigidas a las autoridades penitenciarias. Pero la burocracia del régimen se movía con una lentitud deliberada, casi indiferente ante la vida de un hombre catalogado como enemigo político. En 1941 fue trasladado finalmente al reformatorio de adultos de Alicante. Su estado de salud ya era crítico. La tuberculosis había avanzado a fases avanzadas y prácticamente irreversibles. Los médicos de la prisión, con recursos limitados y sin verdadera voluntad institucional, poco podían hacer ya por revertir el deterioro. Miguel pasaba los días entre delirios febriles y momentos de lucidez en los que seguía escribiendo. Compañeros de celda relatarían después cómo, incluso agonizante, recitaba versos en voz baja, como si la poesía fuera el único aire que todavía podía respirar libremente. Su fortaleza mental contrastaba brutalmente con el colapso de su cuerpo. Josefina consiguió visitarlo en sus últimas semanas, encontrándose con un hombre irreconocible. El pastor robusto de Orihuela se había convertido en una sombra pálida y consumida. Aquel encuentro,
cargado de un dolor casi insoportable. Sería de los últimos momentos que compartirían antes del final definitivo. El 28 de marzo de 1942, Miguel Hernández murió en la enfermería de la prisión de Alicante. Tenía apenas 31 años. Murió pobre, encarcelado, lejos de cualquier reconocimiento oficial, mientras el régimen que lo había condenado seguía consolidando su poder sobre toda España. La noticia de su muerte apenas tuvo eco en la prensa controlada por el franquismo. Fue enterrado de forma sencilla, casi anónima, en el cementerio de Alicante. Nadie en ese momento podía imaginar que, décadas después, sería reconocido como una de las voces más importantes de la poesía española del siglo XX. Pero la historia de Miguel Hernández no terminó con su muerte física. Su legado, sus poemas, la memoria de su lucha, sobrevivirían clandestinamente durante los años más oscuros del franquismo. Lo que ocurrió con su obra, con su familia y con su nombre en las décadas siguientes es una historia de silencio, censura y finalmente, justicia tardía. Eso es lo que descubriremos a continuación. Orihuela, 1942. Josefina Manresa recibe la noticia que tanto temía, envuelta en un silencio administrativo casi cruel. Es viuda, tiene un hijo pequeño que alimentar, y el hombre que amaba yace en una fosa sencilla en Alicante. Lo que hizo ella durante las siguientes décadas fue, en sí mismo, un acto silencioso de resistencia. Josefina quedó completamente sola frente a la miseria de la posguerra española. Sin apoyo institucional, sin pensión, sin más patrimonio que un puñado de cartas y manuscritos que su marido le había enviado desde distintas prisiones. Aquellos papeles, guardados con un cuidado casi religioso, contenían literalmente los últimos años de vida de Miguel. El régimen franquista, mientras tanto, prefería que el nombre de Miguel Hernández cayera en el olvido más absoluto. Había sido un miliciano republicano, un comunista declarado, un enemigo ideológico del nuevo Estado. Su poesía, por más brillante que fuera, representaba todo aquello que el franquismo quería borrar de la memoria colectiva española. Durante los años 40 y 50, mencionar públicamente a Miguel Hernández resultaba prácticamente imposible en la España oficial. Sus libros no se reeditaban, su nombre no aparecía en los manuales escolares, su memoria quedaba relegada a círculos clandestinos de intelectuales y antiguos republicanos que lo recordaban en voz baja. Sin embargo, su poesía sobrevivió de manera casi milagrosa gracias a copias manuscritas que circulaban en secreto. Compañeros de prisión, amigos, admiradores anónimos, fueron transcribiendo y compartiendo sus versos a mano, boca a boca, como quien preserva un tesoro prohibido. La censura franquista no pudo silenciar del todo lo que ya vivía en la memoria del pueblo. Josefina crió a su hijo Manuel Miguel con enormes dificultades económicas, trabajando como costurera para sobrevivir. Nunca dejó de hablar de su padre, nunca permitió que el silencio oficial borrara su recuerdo dentro de la familia. Guardaba cada carta, cada poema manuscrito, como quien custodia una llama que se niega a apagarse. Fuera de España, en el exilio republicano, la figura de Miguel Hernández comenzó a crecer paradójicamente más rápido que dentro del país. Poetas latinoamericanos, especialmente Pablo Neruda, mantuvieron viva su memoria en foros internacionales. Se hablaba de él como mártir de la libertad, como voz silenciada por la dictadura franquista. A partir de los años 60, con cierta relajación cultural dentro de España, comenzaron a aparecer tímidamente ediciones parciales de su obra. Los censores franquistas, todavía cautelosos, permitían publicaciones limitadas, siempre que se evitara resaltar su pasado político y militar durante la Guerra Civil. La verdadera reivindicación llegó con la transición democrática, ya en los años 70. España, saliendo lentamente de la dictadura, comenzó a redescubrir a sus escritores silenciados. Miguel Hernández empezó a estudiarse en universidades, a citarse en homenajes públicos, a recuperar el lugar que la censura le había arrebatado durante casi 4 décadas. Josefina Manresa vivió lo suficiente para presenciar parte de esa reivindicación tardía, aunque murió en 1987 sin ver el reconocimiento completo que su marido merecía. Guardó hasta el final aquel epistolario de amor y guerra que hoy se considera patrimonio literario español, un testimonio íntimo de lo que costó amar en tiempos de dictadura. En 2010, coincidiendo con el centenario de su nacimiento, España finalmente rindió homenaje institucional pleno a Miguel Hernández. Exposiciones, ediciones críticas, actos oficiales reconocieron por fin al pastor poeta que el franquismo había intentado borrar. 70 años después de su muerte, su voz resultó imposible de silenciar definitivamente. Pero esta historia todavía guarda un capítulo final, quizás el más importante de todos.
Porque más allá de la biografía trágica, más allá de la represión y el silencio impuesto, queda la pregunta esencial. ¿Qué nos dice hoy la vida de Miguel Hernández sobre España, sobre la memoria histórica y sobre el poder eterno de la palabra frente a la opresión? Alicante, Cementerio Municipal, actualidad. Cada año, miles de personas visitan la tumba de Miguel Hernández, dejando flores, poemas escritos a mano, pequeñas ofrendas de admiración silenciosa. 80 años después de su muerte, aquel pastor de Orihuela sigue generando una devoción que pocos escritores españoles han logrado alcanzar. Su historia plantea una pregunta incómoda que atraviesa toda la memoria histórica española. ¿Cuántos talentos, cuántas voces, fueron silenciadas de forma similar durante la dictadura franquista? Miguel Hernández es apenas el rostro más visible de miles de historias parecidas, de personas cuya vida y obra fueron truncadas por la represión política. Resulta imposible juzgar su figura desde una única perspectiva. Fue un hombre profundamente religioso en su juventud que después abrazó el comunismo con convicción genuina. Fue soldado y poeta, padre desesperado y prisionero político, alguien capaz de escribir tanto himnos de guerra como las nanas más tiernas jamás compuestas en español. Su decisión de regresar a España en 1939, en lugar de exiliarse cuando todavía podía hacerlo, sigue generando debate entre historiadores y biógrafos. Algunos lo consideran un acto de amor imprudente hacia Josefina. Otros lo ven como fidelidad inquebrantable a sus raíces, a la tierra que nunca dejó de habitar en sus versos. Lo cierto es que aquella decisión, tomada por amor y arraigo, terminó costándole la vida. Es imposible no preguntarse qué habría escrito Miguel Hernández si hubiera logrado sobrevivir, si hubiera podido envejecer junto a Josefina y ver crecer a su hijo. La dictadura no solo le arrebató la vida, le robó también décadas de creación futura. Su obra, sin embargo, trasciende cualquier debate biográfico. El rayo que no cesa, la elegía a Ramón Sige, Las nanas de la cebolla, forman parte hoy del canon indiscutible de la literatura en español. Se estudian en escuelas de toda Iberoamérica, se recitan en homenajes, se citan en canciones populares desde España hasta México. Serrat, el cantautor catalán, musicalizó varios de sus poemas, ayudando a que generaciones enteras conocieran su voz sin necesidad de abrir un libro. Esa capacidad de su poesía para trascender el papel y convertirse en canción popular demuestra la profundidad emocional universal que Miguel logró capturar en cada verso. Su figura también se convirtió, con el paso de los años, en símbolo de la memoria histórica española. Representa a todos aquellos que fueron perseguidos, silenciados o asesinados simplemente por pensar diferente durante la guerra civil y la posguerra. Su nombre hoy se pronuncia como recordatorio de un pasado que España todavía procesa. En Orihuela, su ciudad natal, hoy existe un museo dedicado enteramente a su memoria. Miles de visitantes recorren cada año los mismos caminos que él transitaba de niño llevando cabras al pastizal. Aquella infancia humilde, que su padre veía como destino único, terminó convirtiéndose en el origen mítico de un genio literario. Josefina Manresa, aunque nunca recibió reconocimiento suficiente en vida, es hoy recordada como guardiana silenciosa de ese legado. Sin su valentía al conservar cartas y manuscritos durante los años más peligrosos del franquismo, gran parte de la obra final de Miguel se habría perdido para siempre en el olvido impuesto. La vida de Miguel Hernández nos deja, finalmente, una lección incómoda pero necesaria. La palabra puede sobrevivir incluso cuando el cuerpo es destruido por el poder. Encerraron su cuerpo, negaron su tratamiento médico, intentaron borrar su nombre de la historia oficial. Y sin embargo, aquí seguimos, casi un siglo después, pronunciando su nombre y recitando sus versos. Quizás esa sea la verdadera victoria de Miguel Hernández sobre quienes intentaron silenciarlo. No fue el poder político el que tuvo la última palabra sobre su vida, sino la poesía misma. Un pastor sin estudios formales terminó escribiendo algunos de los versos más hermosos jamás compuestos en lengua española, y esa es una victoria que ninguna dictadura pudo arrebatarle jamás. Así termina la historia de Miguel Hernández, el pastor que la dictadura no pudo silenciar. Si esta serie te ha emocionado, déjame un comentario contándome qué parte te llegó más al corazón, y suscríbete para no perderte la próxima historia de nuestra memoria histórica compartida. Nos vemos en el próximo capítulo.